Magnetización longitudinal. Bien, la magnetización longitudinal. ¿Y el tiempo de eco? La transversal. La transversal. Excelente. Eso. Lo más sencillo posible, ¿se dan cuenta? Claro, evitando, ¿no es cierto?, que todo esto es estudiado desde el punto de vista de la física cuántica. Podemos entender el por qué nosotros estamos obteniendo señal del fotón. Nada más que eso, ¿no es cierto?, pero todo explicado desde la física cuántica y llevado a un eje coordenado. Podemos explicar, ¿no es cierto?, el proceso que se produce, ese fenómeno que se produce de la señal que nosotros tenemos del fotón, que es una cosa sumamente ínfima. Bueno, esa señal, ¿no es cierto?, que obtenemos una señal que está totalmente amplificada pues, a través del amplificador de radiofrecuencia que tiene permanente el equipo. Y para obtener, ¿no es cierto?, los grados en el disco o los grados monocromáticos de la imagen. Bien, excelente. Más o menos que vayan entendiendo, ¿no es cierto?, qué es la imagen, ¿no es cierto?, por resonancia magnética. Bien, vamos a compartir pantalla. Otro tengo que parar un poquito el video antes de dejar. Detengo un poquito el video. Bien, ahora sí. Vamos a comenzar. Bien, quedamos entonces en eso, ¿ya? Con respecto a la segunda prueba que hace la semana del 28. Bueno, la clase pasada, antes de la semana de receso, habíamos quedado, ¿no es cierto?, lo que es la técnica, ¿no es cierto?, de saturación, ¿ya? Los diferentes tipos de técnicas de saturación. Habíamos quedado, ¿no es cierto?, habíamos visto STIR, ¿ya?, que se basaba en lo que era en la relajación, ¿no es cierto?, de todos los tejidos en su curva T1 a través de un tiempo de inversión, ¿no es cierto?, que se llamaba, ¿no es cierto?, acortamiento del tiempo, ¿no es cierto?, por inversión, por recuperación e inversión. Eso más o menos tienen clara, más o menos, claro, tiende a confundir un poquito STIR, ¿no es cierto? Hay un tiempo de inversión en cual los tejidos, ¿no es cierto?, se saturan, mejor dicho, con un pulso 180, que es bastante poderoso, y comienza la relajación de todos los tejidos en su curva T1. Y el tiempo de inversión, ¿no es cierto?, va a determinar, ¿no es cierto?, en este caso de la grasa, ¿no es cierto?, que a mayor tiempo de inversión, la grasa da más señal, pero a medida que yo acorto ese tiempo de inversión en un tiempo de 150 milisegundos, ¿no es cierto?, acorto, elimino, ¿no es cierto?, anulo la señal de la grasa en este caso y ya no daría tanta señal, ¿ya? Se dice que ese tiempo de inversión es el 69% de la relajación longitudinal de todos los tejidos, ¿ya? Ese tiempo de inversión corresponde al 69% de toda la relajación longitudinal de todos los tejidos, porque realmente uno lo que es saturar, ¿no es cierto?, invertir todos los tejidos. Y ahí empieza su recuperación en la curva, ¿no es cierto?, que esta curva que es la curva T1, la recuperación. Y al pasar por un punto nulo, ¿no es cierto?, que a 150 milisegundos, que es el tiempo de inversión, me permite que no tenga señal la grasa en este caso, ¿ya? Y eso va a depender también, ¿no es cierto?, habíamos dicho que dependía del campo magnético. A mayor campo magnético, el tiempo de inversión aumenta. Igual que aumenta, si al aumentar el tiempo de inversión, también aumenta la relajación longitudinal. Bien, de todos los tejidos. Habíamos visto imagen, ¿no es cierto?, de STIR. Conversamos sobre el Chime, ¿no es cierto?, que no tiene traducción. Estoy repasando un poquito para que vayamos retomando un poquito donde quedamos, ¿no es cierto? Vamos muy rápidamente, habíamos hablado del Chime, ¿no es cierto?, no tiene traducción a lo que es en español, ¿no es cierto?, pero nosotros lo asociamos con la homogeneidad del campo magnético, ¿ya? Bien, calcimia pasivo, ¿no es cierto?, la cual un equipo que está sin
sin homogeneidad, se fijan las líneas, son bastante tortuosas, ¿ya? Y nosotros necesitamos un campo magnético lo más homogéneo posible en cuanto a sus líneas, ¿no es cierto?, de fuerza del campo magnético, lo más homogéneo posible. Y se mide, ¿no es cierto?, a través de un diámetro de volumen esférico, de alrededor de unos 50 centímetros, que se divide en partes por millón. Y eso me permite indicar, ¿no es cierto?, cuál es la homogeneidad del campo magnético. Bueno, ahí está el imán, ¿no es cierto?, en forma esquemática, ¿no es cierto?, con el contenedor de helio, ¿no es cierto?, los magnetos, el devanado. Vimos el chisme, ¿no es cierto?, que hay un chisme activo y un chisme pasivo que corresponde al técnico. El chisme pasivo lo realiza el técnico. Hay un chisme activo, ¿no es cierto?, que lo podemos controlar nosotros en forma automática o ya en forma como volumen, ¿no es cierto?, o en forma manual. Bueno, acá ya les mostré, ¿no es cierto?, que nosotros podíamos activar el chimi, ¿no es cierto?, si lo hacíamos con volumen, que es automático, o eliminar el volumen y hacerlo en forma manual. Y determinábamos, ¿no es cierto?, que para obtener la homogeneidad del FOC, que en este caso se está obteniendo en esta zona, acá, nosotros, el naranja me indicaba lo que yo iba a hacer, ¿no es cierto?, homogenizar, antes de lanzar la secuencia propiamente tal. Entonces, homogenizar solamente la zona que voy a adquirir, en este caso, en forma axial. Eso uno lo hace en forma manual y ahí está conectado. Volumen, ¿se fijan? Bien. Hablamos, ¿no es cierto?, sobre el método de la otra forma de saturación de la grasa, ¿no es cierto?, que es FACSAT o SPIR, ¿ya? En que se basa, ¿no es cierto?, la diferencia de frecuencia entre el agua y la grasa en una unidad de Box. Bueno, este es un esquema, ¿no es cierto?, del pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, ¿no? El tejido que está magnetizado, ¿no es cierto?, aplica un pulso radiofrecuencia y ese pulso radiofrecuencia, ¿no es cierto?, cambia la posición de los protones, y nosotros al cambiar la posición de los protones comienza un proceso de relajación longitudinal y transversal, ¿no es cierto?, al dejar de emitir el pulso, y se obtiene una señal de eco. Y esa señal de eco es analizada por el equipo, un software, ¿no es cierto?, que permite, ¿no es cierto?, entregar una gama monocromática de grises y obtener un contraste, una imagen, de acuerdo a esa señal que es captada por la antena. Bueno, la saturación SPIR, ¿no es cierto?, FACSAT, me permite a mí hacer saturaciones de la grasa, porque es como que se basa en la frecuencia de la grasa, la diferencia de frecuencia entre el agua y la grasa, ¿no es cierto? Yo sé a qué frecuencia está la grasa, de acuerdo a la ecuación del Larmor, ¿no es cierto? Y dependiendo también del campo magnético, aunque no depende del campo magnético, ¿ya? Porque la diferencia del agua y la grasa siempre va a ser la misma a pesar que aumente el campo magnético, siempre la diferencia de frecuencia va a ser la misma, a pesar que uno aumente el campo magnético, dentro de una escala relativa. Bien, es un pulso selectivo de supresión a la grasa, ¿no es cierto?, que es un pulso 180. Cada ustedes pueden decir, bueno, es muy parecido al STIR, ¿no es cierto?, que también tiene un pulso 180, pero este es un pulso que solamente va a la saturación de la grasa. Ya, producto de esta diferencia, ¿no es cierto?, en partes por millón de la diferencia de frecuencias precisionales, ¿no es cierto?, del agua y de la grasa. Y eso me permite a mí, ¿no es cierto?, utilizar un chiming automático o simplemente un volumen chiming que nosotros utilizamos en forma manual. Porque sabemos, ¿no es cierto?, que al mandar ese pulso de presaturación a la grasa, estamos eliminando, ¿no es cierto?, que la grasa dé señal. Nada más que eso. FACSAT. Por eso se llama secuencia espectral de la grasa, porque va al espectro de la grasa. El problema de STIR que satura todos los tejidos que son muy parecidos a la grasa. Ese es el único problema de STIR. ¿Ya? Algunos metabolitos pueden tener muy parecido, ¿no es cierto?, entre uno, ¿no es cierto?, muy parecido a la grasa. Entonces, se le pueden eliminar. En cambio acá, con FACSAT, como trabaja en la frecuencia precisional de la grasa, se manda un pulso de saturación propiamente tal a la grasa, que son alrededor de unos 210 Hz.
Entonces yo sé que con ese pulso de saturación saturo la grasa y hago que la grasa nos dé señal. Y se lanza, ¿no es cierto?, antes de mandar la secuencia lectora, que es el pulso 90 y después el pulso 60. Siempre se basan, ¿no es cierto?, los diagramas en una secuencia Spin-Echo, ¿ya? Y al mismo tiempo, FACSAT también me permite, ¿no es cierto?, utilizarlo también con ecogradiente, saturar con ecogradiente, también me permite FACSAT, porque como trabaja en la frecuencia procesional de la grasa, entonces me permite que ese pulso de saturación dirigido a la grasa no dé señal. ¿Se fijan? 210 Hz más o menos. Esa es la diferencia que hay, ¿no es cierto?, de precisión entre el agua y la grasa. Generalmente ya he dicho que la grasa siempre va a estar presente, ¿no es cierto?, dando señal. Y en algunas patologías nosotros necesitamos que la grasa, especialmente en algunos procesos patológicos, eh, a pesar que está presente el agua, ¿no es cierto?, ya en forma más ligada, también está presente la grasa que se presenta en los procesos reparativos generalmente. Entonces, nosotros necesitamos en resonancia eliminar un poquito la señal de grasa, especialmente cuando uno inyecta soluciones de medio contraste como el gadolinium, ¿no es cierto?, que tiene muy parecido que si yo tiene muy parecida la señal a la grasa. Entonces yo tengo que eliminar la señal de la grasa, que es bastante intensa en T1, para que el gadolinio se represente, muestre realmente lo que realmente, cuál es la parte patológica donde está captando contraste el tejido. Por eso es importante, generalmente siempre en algún tumor, siempre tiene la secuencia que tiene que ir con FACSAT, T1 FACSAT, ¿ya? Porque acorta el tiempo de T1, ¿ya? Y también acorta el tiempo de T2. Entonces, como acorta el tiempo de T2, yo el medio contraste no puedo visualizarlo en T2. No lo puedo, porque acorta el tiempo de T2. Entonces, el T2 simplemente no voy a ver nada. Va a haber una señal, va a haber ausencia de señal. Y por eso necesitamos utilizar esta técnica, ¿cierto?, de supresión de grasa, que es FACSAT o SPIR, ¿ya? Bien, estamos haciendo un resumen. Ahí mostramos imágenes, ¿no es cierto?, un T2 y un T2 con saturación SPIR o con FACSAT. Satura toda la grasa, ¿no es cierto?, y los líquidos aparecen dando señal, lo que especialmente la médula ósea, entonces alcanzamos a ver, ¿no es cierto?, un edema ahí, ¿no es cierto?, a nivel del astrágalo, ¿no? ¿Se fijan? Que en T2 no tiene mucha señal, ¿se fijan? Pero en cambio acá me permite ver que hay un edema. Esto ya lo vimos, ¿no es cierto? Estamos repasando un T2, ¿no es cierto?, sin FACSAT y un T2 con FACSAT. También me permite, ¿no es cierto?, saturar en ponderación DP, un DP y un DP FACSAT. Entonces los líquidos se satura lo que es la médula ósea, ¿no es cierto?, y aparecen los líquidos dando bastante señal que el DP no se visualizaba. Y en el T2 muy poco, ¿se fijan? En cambio, el DP FACSAT me permite eso. Al igual que el T2, ¿no es cierto?, con FACSAT, con saturación de la grasa, con saturación espectral de la grasa, ¿se fijan? Los líquidos dando bastante señal en rodilla. En rótula también, ¿se fijan? En axial, de rodilla, también nos permite hacer saturación con secuencia espectral, tanto SPIR como FACSAT. En órbitas, se fijan en T2, todo lo que es la grasa retroocular, con FACSAT nosotros la eliminamos la señal. Y nos permite ver muy bien el nervio óptico, ¿se fijan? Lo que no podíamos visualizar bien en esta secuencia T2, porque la grasa ha dado mucha señal. Entonces yo necesito eliminar la señal de la grasa para visualizar otras estructuras que se pierden. En abdomen también nos sirve bastante. Un flash T1, es realizado con ecogradiente, potenciado en T1, y el T1, ¿cierto?, realizado con ecogradiente con saturación grasa.
Había mostrado, ¿no es cierto?, la valoración, ¿no es cierto?, de una columna, ¿no?, en la cual teníamos un T1, un STIR, ¿se fijan? Pero acá un DP-Faxat con gadolinio. Bastante el STIR, el problema es que satura la grasa, pero satura todo lo que se parece a la grasa. En cambio, el DP-Faxat no. Si el equipo tiene un buen chimming, no es problema. ¿Ya? Siempre el chimming tiene que ser lo más. Generalmente cuando uno lanza estas secuencias, ¿no es cierto?, que son DP, o sea, T1 Faxat, disculpen, está acá, siempre viene con un volumen. No es automático el chimming, sino uno mide, ¿no es cierto?, con el volumen, en forma manual, el sector que yo quiero que sea lo más homogeneizado la imagen. En este caso, uno se quita el con gadolinio. Bueno, ahí hemos quedado ahí, ¿no es cierto? Haciendo un resumen. Saturación de la grasa, método STIR, ¿no es cierto?, que es una técnica de inversión-recuperación, ¿ya?, que se basa en la relajación de los tejidos en su curva T1. Y SPIR o Faxat, ¿no es cierto?, que se basa en la ¿no es cierto?, en las frecuencias pulsacionales del agua y de la grasa. Siempre en un voxel, siempre se va a compartir, ¿no es cierto?, grasa y agua. Porque nosotros la señal, y lo vengo repitiendo de todas las clases, la señal que nosotros obtenemos, ¿no es cierto?, es la señal del agua, que está en el hidrógeno, ¿no es cierto?, en el agua, y la señal que está del hidrógeno en la grasa. Bien, otro método, ¿no es cierto?, que se los presento, que realmente solamente está asociado a un equipo, me lo he visto en el equipo, en el Philip, que se llama PROCET, ya que es otra forma de saturación de grasa, que se basa, ¿no es cierto?, que se basa en combinar ángulos de inclinación, ¿ya? Ángulo de inclinación, de saturación, para llegar a formar 90 grados, que es el ángulo de iniciación, ¿no es cierto? Cuando uno hace, pondera en espineco, ¿no es cierto?, hace un ángulo de iniciación, ¿no es cierto?, de 90 grados y después un pulso de 180 grados para obtener la señal. Acá PROCET se basa en eso, para saturar la grasa. En la combinación de ángulo de inclinación, en la cual la suma de esos ángulos de inclinación, que puede ser 1, 1, 2, 3, 1 o 3, 3, dependiendo del método, ¿no es cierto?, vamos a obtener la saturación de la grasa. ¿Ya? También se puede utilizar la saturación del agua, pero hasta el momento la saturación del agua no tiene como digamos, método diagnóstico para qué patología puede servir. ¿Ya? Pero eso es lo que hace el método PROCET, se basa en esto, que es, ¿no es cierto?, técnica selectiva de deshidratación, ¿ya? Que es una 20 horas. técnica de deshidratación selectiva, en la cual es una combinación de varios ángulos para llegar a sumar 90 grados, ¿ya? Principio de la técnica de excitación selectiva, eso es el PROCET, que es otra forma, ¿no es cierto?, o otra técnica para saturar grasa. Bueno, es un pulso de radiofrecuencia binomial, ¿ya? En la cual esa frecuencia es selectiva de excitación, es una combinación de varios ángulos, ¿no es cierto?, o de dos ángulos, en la cual yo hago, o de tres ángulos, en la cual yo puedo hacer la suma de 90 grados, ¿ya? Y a mí me permite obtener imágenes solamente de agua o de grasa. Entonces tiene aplicación especialmente en la parte ortopédica, más que nada, en la parte de angio, en la parte de nervio, ¿no es cierto?, raíces nerviosas, y otras formas también que podamos utilizarlo. PROCET, ¿ya? Bien, esta combinación de PROCET, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia binominal es 1-1. Cuando uno lanza este pulso de radiofrecuencia en una cierta angulación, fíjense, esto está animado,
Así que el azul, tenemos todos los espines, ¿no es cierto?, en la posición longitudinal. ¿Se fijan? Esto siempre hay que explicarlo con eje de coordenadas, ¿no es cierto? Este es el tan paralelo, ¿no es cierto?, o antiparalelo al campo magnético. Este es el campo magnético. El amarillo es la grasa y el azul es el agua. ¿Ya? Entonces, si yo mando un pulso, fíjense, mando un pulso de 45 grados, ¿se fijan? Para después sumar 90 grados. Hago que los espines, ¿no es cierto?, se angulen todos los tejidos en un ángulo de 45 grados. De la combinación 1-1. Entonces, después de un determinado tiempo, un intervalo de tiempo, ¿ya? Que es un intervalo también de la frecuencia, porque son gradientes que permiten el pulso de radiofrecuencia que yo mando una diferencia de frecuencia, ¿ya? En un intervalo de tiempo, digamos en la mitad del tiempo, mando otro pulso de radiofrecuencia, ¿se fijan? En la cual lo que es los espines de la grasa, ¿no es cierto?, y del agua se separan. Y hago, ¿no es cierto?, que en la recuperación de la grasa hacia la longitudinal, con ese pulso de radiofrecuencia 45, yo lancé, ¿no es cierto?, nuevamente hice separar lo que es la grasa y el agua, y simplemente hago que con ese pulso 45 fue un pulso 90, ¿no es cierto?, hago que regrese, ¿no es cierto?, los espines a la posición longitudinal de la grasa. ¿Se fijan? Entonces acá, el que me está dando señal es, digo, lo que estoy diciendo, me estoy explicando mal, que los espines, ¿no es cierto?, de la grasa quedan en la longitudinal y no quedan en la transversal. Entonces simplemente no tengo señal de la grasa, pero sí señal del agua. Entonces tengo esta imagen que está acá, que es una imagen que está levemente, ¿no es cierto?, saturada la grasa, y los líquidos, ¿no es cierto?, dando bastante señal, con una buena resolución espacial. Se fija, todo lo que es la médula ósea y todo lo que tenga componente grasa está anulado. ¿Por qué? Porque simplemente no está la transversal. Entonces con el pulso de 45 grados hago que los espines del agua vayan a la transversal y me den señal. Pero al mismo tiempo, los espines que están de la grasa los pongo en la longitudinal y hago que no dé señal. Entonces tengo señal de los líquidos y la grasa no está dando señal. ¿Por qué la grasa no tiene señal? Porque está la longitudinal. Si estuviera la transversal, ¿no es cierto?, estaría dando señal. El otro método, ¿no es cierto?, solo agua, dice, ¿se fijan? Entonces el agua está dando señal ahí. El otro método binomial, ¿no es cierto?, el pulso de Proset. Este es el mismo. Este con un pulso inverso. Con un pulso inverso, ¿se fijan? Entonces mando un pulso de 45 grados, después de un determinado tiempo mando un pulso inversor, ¿ya? En vez de ser 45 grados positivo, lo mando al revés. El pulso de frecuencia, menos 45 grados. Entonces, aunque la grasa es que en la longitudinal, en la transversal, y el agua que es la longitudinal, ¿se fijan? Y me forma un ángulo de 45 grados. Entonces ahí el que me está dando señal es la grasa. ¿Se fijan? Es otra forma. Después la 1-2-1 de pulso, ¿no es cierto?, es un pulso de 22,5 grados, en el cual todos los espines llegan a 22,5 grados, y después se aplica, ¿no es cierto?, en un determinado tiempo, otro pulso de 45 grados, disculpen, ¿ya?, en la cual llevo, ¿no es cierto?, para sumar, fíjense, hay un pulso de 22 en la cual los espines nos llegan toda la transversal. Después aplico la mitad de un tiempo, en determinado tiempo, aplico un pulso 45 en la cual yo llevo los espines, ¿no es cierto?, a la transversal, especialmente la del agua, y como los espines de la grasa quedaron con una angulación de 22-25, ¿no es cierto?, aplico otro pulso de 22-25
y hace que, ¿no es cierto?, que la grasa no dé señal, pero sí el agua. Entonces saturo la señal de la grasa con esta combinación de pulsos selectivos en un determinado tiempo. Esto es un método, ¿no? Simplemente uno tiene que elegir, ¿no es cierto?, para formar, ¿no es cierto?, un 90 grados. Lo hace el equipo, puede estar dependiendo si ustedes eligen un pulso radiofrecuente 121 o 11, va a depender. Pero a medida que uno va aumentando, ¿no es cierto?, la combinación 121, tengo más saturación de la grasa. ¿Se fijan? Mucho más saturación. Y el otro es el 1331, que son 4 pulsos, en la cual dividimos, ¿no es cierto?, en 1175. Después de determinado tiempo mando 33.25. ¿Se fijan? Los spins tanto de la grasa y del agua están casi en la misma angulación. Y después mando otro pulso de 33.25, de la cual después de determinado tiempo mando otro pulso de 11.75 y hago que, se fijan, la combinación de estos 4 pulsos selectivos, hago que la grasa nuevamente nunca llegue a la transversal porque la estoy haciendo regresar nuevamente con estos pulsos, ¿se fijan? Y hago que la grasa quede totalmente saturada porque no está en la transversal, simplemente los líquidos están en la transversal. Este es el método Process que se llama. Entonces, a medida que yo, dependiendo de la combinación que yo realice, ¿no es cierto?, 1, 3, 3, 1, tengo más saturación de la grasa. ¿Se fijan? Y los líquidos dando bastante señal. Claro que cuando uno elige el método, ¿no es cierto?, de radiofrecuencia binomial, hay que tener cuidado que algunas veces algunas estructuras como que se van perdiendo. Ahí se los voy a mostrar por qué motivo no hay que tratar de utilizar, ¿no es cierto?, tanto pulso radiofrecuencia. Y todo en suma, todo, si uno hace la suma, es un pulso de radiofrecuencia 90 grados. Es una combinación selectiva de varios ángulos. Todo ese pulso de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, aparece ahí, diferencia de frecuencia, va a una diferencia de frecuencia en lo que es la grasa propiamente tal. ¿Se fijan? Por eso aparece la frecuencia. Para que la grasa simplemente nos dé señal y siempre quede la longitudinal. Y acá tenemos la diferencia, ¿no es cierto? Método 1.1, 1.2.1 y 1.3.3.1. Todos suman, ¿no es cierto?, un ángulo de 90 grados. Acá tengo menos saturación de la grasa, claro, los líquidos dando señal, ¿no es cierto? Acá la saturación de la grasa es mucho mayor, ¿se fijan? Y los líquidos dando un poco más de señal, ¿se fijan? Y el otro método, que es la combinación 1.3.3.1, en la cual la grasa está totalmente saturada, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Y los líquidos dando bastante señal. En la parte ortopédica se ocupa mucho esto, porque fíjense que se visualiza muy bien, a diferencia de Faxan, ¿no es cierto? La resolución espacial es un poco mejor, ¿no es cierto? Y se visualiza muy bien el cartílago. El único problema, ¿no es cierto?, también se ocupa en angio. Para los vasos acá estamos a nivel del polígono, ¿se fijan? El único problema, ¿no es cierto?, que uno cuando va aumentando la cantidad de radiofrecuencia, ¿no es cierto?, la combinación de cuatro ángulos, hay ciertos tejidos, ¿no es cierto?, que puedan desaparecer, ¿no es cierto? ¿Se fijan? Entonces, fíjense acá que lo que es la carótida interna, ¿se fijan? Cuando da la vuelta ahí, se tiende a perder ahí, cuando uno aumenta mucho el método. Por eso es importante, esto lo tiene el equipo, uno elige cuál es el método que va a elegir, qué radiofrecuencia binomial va a ocupar. Bien, nos permite ver raíces, ¿no es cierto?, especialmente hacer un 3D, especialmente en columnas, ver las raíces y hacer un MIG, ¿no es cierto?, porque como es una secuencia en 3D, ahí me permite esto. Hacer una reproducción MIG, ¿no es cierto?, ver lo que son las raíces nerviosas, especialmente en columna. Bueno, en resumidas cuentas, ¿no es cierto?, el Watt, así de un proceso se llama un Watt, satura la grasa, hace una saturación selectiva de la grasa, ¿no es cierto?,
Se hace con gradientes magnéticas, ¿no es cierto? Es una gradiente con saturación binominal, ¿ya? Utiliza ángulos diferentes que se combinan y nos permite visualizar muy bien lo que es el cartílago. Y FAT, ¿no es cierto?, es saturación selectiva del agua, que es una gradiente con saturación binominal. También utiliza WEN, pero aplicación diagnóstica no tiene. Esos dos métodos que tiene PROCESS, WAT y FAT. No es FAT-SAT, ¿eh? Son los métodos, WAT y FAT. Nada más que eso. Bien, esta es otra forma de selección, ¿no es cierto?, de la saturación de la grasa. WAT, saturación de la grasa, y FAT, satura el agua. Esto, saturar el agua, no tiene aplicación diagnóstica actualmente. ¿Ya? Ese es PROCESS, un método, más que nada. Y lo tiene lo tiene el equipo, el Philips. No sé, en la plataforma se alcanza, vamos a retroceder un poquito, voy a escapar un poquito para mostrarles justo en la plataforma de la Philips. ¿Dónde está la plataforma? Acá. Yo lo vi. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Se fijan? La plataforma de la Philips lo tiene. Esta técnica de saturación grasa mediante ángulo de inclinación diferente, ¿no es cierto? O ángulo selectivo de inclinación, lo tiene la Philips. PROCESS. Ahí está. Está SPIRE, está SPIR. ¿Se fijan? PROCESS. Ahí está. Y está desactivado. El HM no lo tiene. Bien. ¿Lo vieron? No fue muy rápido lo que mostré donde decía PROCESS. Pero está la plataforma de la Philips. Es otro método, ¿no es cierto?, para saturar la grasa. Bien. PROCESS. Principio de técnica selectiva. Vamos a avanzar rápido. ¿Alguna duda con respecto a esto? Son métodos diferentes de saturación grasa, nada más. O técnica de saturación. Profe, ¿y esto satura todo lo que es grasa o lo que se le parece a la Solamente grasa grasa. también? No, son grasa, Ah, grasa ya. porque son ángulos de frecuencias. Va a la frecuencia de la grasa, más que nada. Entonces, una cierta angulación va a la grasa, 11,5, pero también va al agua. Pero aumentar el ángulo de inclinación a 45 solo define el agua, pero también va asociado a una frecuencia. Por eso aparece ahí intervalo de tiempo y un intervalo de frecuencia. No solamente dirigió el real pulso de frecuencia a la grasa, para que la grasa no llegue a la transversal, pero yo lo vuelvo a pegar, me explico, ¿no es cierto? Le pego nuevamente para que regrese a la longitudinal con la otra angulación. Entonces hago que la grasa nunca dé señal, simplemente dé señal el agua. Con eso es selectivo. Pero a medida que yo hago que la grasa, ¿no es cierto?, de diferentes combinaciones, hasta 4, no sé, 1, 3, 3, 1, me permite saturar mucho más la grasa. Nada más que eso. Pero son pulsos selectivos. Bien, quedamos acá, parece, ¿no? Esto no lo vimos, ¿no? No. No, Spire. profe, no lo hemos visto. Ya, este es otro método de saturación. Me río porque claro, me pierdo un poco. Es otro método, Spire. También es otro método, ¿no es cierto?, de saturación, que es atenuación espectral, ¿no es cierto? También una secuencia espectral de la grasa, ¿no es cierto?, por inversión en recuperación. ¿Ya? Pues se llama Spire. La única diferencia con Spire, ¿no es cierto?, es que utiliza un pulso adiabático de inversión. ¿Ya? Ustedes me dicen que es un pulso adiabático. Realmente, adiabático es un término que fue como adoptado de la termodinámica, ¿ya? Este es un pulso diferente, ¿no es cierto?, a FACSAT, porque es un pulso que no es un pulso de frecuencia, por eso fue adaptado. Cuesta explicarlo un poco, adiabático. Es un pulso de frecuencia que pero no genera calor. Por eso dice que fue como adaptado de la termodinámica, ¿ya?
no produce, generalmente todos los pulsos de radiofrecuencia de 180, ¿no es cierto?, producen energía calórica. Pero este pulso, por eso se llama pulso adiabático, y fue adoptado de la termodinámica, ¿no es cierto? Pero el hecho es que no produce y no genera calor, no genera energía calórica, este pulso. ¿Cómo, Entonces, profe? generalmente todos los pulsos de radiofrecuencia que nosotros utilizamos en radiofrecuencia producen calor, Claro, pero mucha energía. cómo no genera calor? Por eso se cuesta explicarlo. Por eso, en forma resumida, o sea, en forma básica, no, todos los pulsos son una onda de radiofrecuencia. Es decir, toda la onda de radiofrecuencia lleva una cierta energía, ¿ya? Y esa energía, ese pulso de radiofrecuencia, por eso los tubos pinecos, ¿no es cierto?, pero generan mucho calor. En cambio, este pulso, por eso se llama diabático, y fue adoptado de la termodinámica, que no produce, es un pulso que no produce energía calórica. No altera el tejido en ese sentido con calor. El pulso 180 es muy energético y genera calor, por eso el SAR, por eso es importante el SAR en cuanto a la absorción calórica del cuerpo. En cambio, este pulso no produce calor en el cuerpo y no altera el tejido, simplemente altera los espines cambiándolo de posición, nada más, porque también es de recuperación e inversión, ¿ya? Lo importante acá es que este pulso, ¿no es cierto?, esta técnica SPAIR, elimina lo que es el efecto cuadrupolar, lo que es con respecto a la saturación en los bordes especialmente de la imagen. Es el efecto cuadrupolar. Realmente FACSAT tiene ese problema, ¿ya? SPIR, mejor dicho, FACSAT tiene ese problema que generalmente hacia los bordes la saturación no es muy buena. SPAIR. El único problema que tiene SPAIR es genera un cierto artefacto a nivel del espacio K. Es el único problema, SPAIR. Es una secuencia bastante larga, mucho más larga. Entonces, no se utiliza mucho. Yo al menos en el equipo está SPAIR. Si hago FACSAT me demoro 4 minutos, con SPAIR me demoro 8. Generalmente, en vez de usar STIR, ¿no es cierto?, que es una imagen que tiene muy baja resolución espacial, porque es muy granulado, SPAIR algunas veces se ocupa en la parte cuando hay elementos ortopédicos, especialmente, ¿no es cierto?, en la parte musculoesquelética algunas veces no la puedo utilizar, ¿ya? Pero generalmente siempre es más aplicable esta secuencia SPAIR, ¿no es cierto?, en lo que es abdomen y pelvis, ¿ya? Por eso es un pulso adiabático, ya que nos genera calor, ese pulso. Pero fue adoptado, ¿no es cierto?, este pulso de radiofrecuencia fue adoptado de la termodinámica. Son secuencias mucho más largas, pero es otra forma de obtener atenuación espectral de la grasa. Tiene un pulso adiabático, que no es el pulso 180 que nosotros conocemos generalmente, que es bastante energético, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo representamos igual en una secuencia espineco, ¿no es cierto?, hace que la grasa, ¿no es cierto?, que va a la frecuencia, la grasa acá, con este pulso adiabático, hace que la grasa no dé señal, pero es mucho más homogéneo la saturación de la grasa producto de este pulso. Lo malo es que es una secuencia mucho más larga, ¿ya? Y después viene la secuencia lectora, que es 90-180, y obtenemos el eco. Y bueno, vuelvo a repetirse esto en milisegundos, ¿no es cierto?, el pulso de 180 adiabático, y nuevamente generamos la señal, ¿no es cierto?, después de un pulso de 90 y 180 genero la señal de eco. Y se obtiene, ¿no es cierto?, se utiliza generalmente en abdomen. Entonces mucho más elimina ese efecto, especialmente en los bordes de mala saturación que tiene FACSAT. Pero la secuencia al mismo tiempo es mucho más larga. Entonces acá hay una comparación, ¿no es cierto?, para que vean, ¿no es cierto?, SPIR, ¿no es cierto?, o FACSAT y SPAIR. Fíjense, en abdomen se visualiza mucho mejor. Ya en columna cervical, no tanto. Fíjense, este es FACSAT y este es SPIR.
en columna cervical. Pero en abdomen se nota mucho más, porque acá la saturación de FACSAT en columna cervical es bastante buena. Solamente, ¿no es cierto?, ahí, ¿no es cierto?, satura mucho más la grasa. ¿Se fijan? La grasa queda un poquito más negrita, menos señal. Igual cosa, FACSAT no. En el abdomen se ve mucho más. Si ustedes se fijan en la parte anterior, ¿no es cierto?, del abdomen, este es FACSAT. Entonces, este es el efecto cuadrupular, en la cual hacia los bordes, ¿no es cierto?, la saturación no es buena. ¿Se fijan? En cambio, SPAIR sí logra, ¿no es cierto?, una buena saturación en los bordes. Este es FACSAT y este es SPAIR. Otro ejemplo acá, se fijan. ¿Qué imagen está acá? ¿Qué potenciación está? SPAIR también me permite, ¿no es cierto?, en T1, en T2, en DP. ¿Qué ponderación esta imagen que está acá? Esta es la parte de la pelvis. ¿Qué ponderación es? ¿Este P? ¿Este 1 o este 2? Una imagen que está en los computadores al lado derecho suyo, ¿no es cierto?, izquierda del computador. Este 2. T2, perfecto. T2. La vejiga está dando señal. Hay orina ahí. ¿Se fijan? Es un T2. Es la vejiga dando señal. T2. Y la articulación ahí dando un poquito de señal también ahí. Que hay también. Que hay líquido ahí. ¿Se fijan? Siempre piensen con un T2 cuando hay líquido dando señal. O sea, una imagen que vean ustedes dando señal es un T2. Porque los líquidos dan señal en T2. Pues en T1 no dan señal los líquidos. Bien. Entonces, de estas figuras, tanto la superior y la inferior, ¿cuál sería FACSAT? SPAIR. La de arriba sería FACSAT. Y la de abajo sería SPAIR. Sí. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Cuál es FACSAT y cuál es SPAIR? SPAIR les dije que eliminaba el efecto cuadrupular, ¿no es cierto?, especialmente hacia los bordes de la imagen. Entonces yo, donde la imagen, ¿no es cierto?, de la pelvis ahí, de un T2 con SPAIR y un T2 FACSAT o T2 SPIR, donde veo mejor, ¿no es cierto?, ese efecto que pueda producir, ¿no es cierto?, SPAIR. FACSAT quiero decir. Mala saturación. Fíjense, este está bien saturado acá, ahí, la grasa, acá, y ahí está bien saturado. Acá está bien saturado, ahí, está mal saturado, ¿se fijan? FACSAT, fíjense, SPAIR, elimina ese efecto cuadrupular, ¿se fijan? Hay buena saturación de la grasa en los bordes de la imagen. Entonces este es SPAIR, este es SPIR, o FACSAT. T2 SPIR de abajo, ¿no es cierto? Y T2 SPAIR. Realmente yo que SPAIR no como más FACSAT, el problema es que alarga mucho la secuencia. Ese es el único problema. Este es un T2, ¿no es cierto? Un T2 Haste, que se llama, Hal Fourier. Turespin Top, Hal Fourier. Ya, ese T2 no es un T2 con secuencia Spineco,
o turboespíneco es una secuencia, ¿no es cierto?, con gradiente magnética. Aunque el haste, ¿no es cierto?, es una secuencia turboespíneca, pero se aprovecha del espacio K. Se aprovecha, ¿no es cierto?, el espacio K para obtener rápidamente la obtención de la. Pero esto es un T2, con turboespíneco o un T2 haste. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un haste en pelvis y un T2 normal? Esto es un turboespíneco. Que la imagen, ¿no es cierto?, con haste, generalmente la resolución no es muy buena. Entonces, esto es un T2 con turboespíneco en la pelvis. Pero en la pelvis nosotros podemos utilizar turboespíneco y tener un T2. Porque no tengo mucho movimiento, ¿se fijan? En cambio, en el abdomen tengo que usar gradiente magnético. O sea, tengo que utilizar ecogradiente, quiero decir. Eco de gradiente. Bien. Pulso Spire, ¿se fijan? Buena saturación de la grasa, se elimina ese efecto cuadrupular, ¿no es cierto?, especialmente hacia el borde de la imagen. En cambio, Spire tiene ese problema, o FASAT, que no tiene una buena saturación, especialmente hacia los bordes. En T2, en pelvis. Generalmente estos métodos, ¿no es cierto?, especialmente en columna, ¿no es cierto?, el teofaxat, se fijan, me produce, ¿no es cierto?, que una mala saturación, especialmente hacia los bordes acá, hacia la parte superior, lo cual yo no veo elementos, ¿se fijan? No veo elementos, o sea, no veo estructuras. Hay bastantes estructuras que yo trato de visualizar. Entonces, por eso generalmente, como tiene ese problema, como trabaja, ¿no es cierto?, en la frecuencia precisional de la grasa, muchas veces no satura muy bien, ¿ya? Y tiene que tener una muy buena homogeneidad. Entonces utilizamos mucho el T2 Faxat. Pero sí, STIR. STIR tiene una buena saturación de la grasa, ¿no es cierto? El único problema de STIR es que tiene una mala señal ruido, que es muy granulosa, nada más que eso, ¿ya? Pero estructuras que yo perdí acá, las estoy viendo acá, en STIR, especialmente el bulbo, ¿no es cierto?, la médula cerebelosa, el cerebelo, el líquido cefalorraquídeo y parte de la médula, ¿se fija? En cambio acá perdí señal. Solamente porque trabaja la secuencia precisional de la grasa nada más. Y como trabaja la frecuencia central, entonces hay mala saturación de FASA. En cambio STIR sí lo corrige. T2. Por eso ocupamos nosotros, se han dado cuenta que no existe el teofaxat en la secuencia de columna que vimos en columna dorsal, simplemente STIR. STIR en columna dorsal, STIR en columna cervical y STIR en columna lumbar. Bueno, y en caso de que haya que realizar con medio contraste, la única alternativa es T1. T1 con medio contraste, en los tres planos. T1 faxat, no es esto con medio contraste. En los tres planos. Bueno, van a decir tantos métodos de saturación a que hay. Pero generalmente el que utilizamos nosotros es FAXAT, es el que más, y STIR. Eso es lo que más utilizamos con los equipos actualmente, pero los equipos modernos, como ha mejorado la gradiente magnética actualmente, en esta gradiente magnética, estos equipos del Symphony de 38 militeras por metro. 38 militeras por metro, en cambio en un equipo mucho más moderno, las gradientes magnéticas actualmente son de 165 militeras por metro, o sea, son mucho más potentes. Entonces, a medida que ha ido cambiando la tecnología de la gradiente, se ha ido mejorando muchas técnicas, en la cual nosotros no tenemos acceso, ¿no es cierto?, a esos equipos. Pero, y además los softwares también han mejorado, ¿no? Estamos hablando de estos equipos que tenemos, son equipos del año 2007 o 2008. Y han pasado ya casi 20 años, no, casi 10 años. Es bastante la diferencia, ¿se dan cuenta? Bien, el otro método, ¿no es cierto?, que también es de saturación grasa, que se llama IN-OUT. Y que se basa en un artefacto de desplazamiento químico entre el agua y la grasa. ¿Ya? Generalmente en un boxe siempre está la combinación, ¿no es cierto?, de agua y de grasa.
¿Me escuchan bien? ¿Aló? Entonces, se llama dentro de fase o fuera de fase, ¿ya? Generalmente es un método en el cual el agua en algún momento y la grasa están en fase y en otro momento pueden estar en desfase, están en un polo opuesto, en ciertas condiciones, ¿ya? Pues se llama in of phase, dentro de la fase, o fuera de fase. En el momento cuando están en fase, tanto los hidrógenos del agua y de la grasa están dando señal, y cuando están fuera de fase, la grasa y el agua no dan señal. Entonces, procesan en algún momento de igual forma, o sea, quiere decir cuando están en fase, están procesando a la misma frecuencia, que están en fase. Y en algún momento, ¿no es cierto?, están desfasados. Y en ese momento no dan señal. Generalmente se utiliza, ¿no es cierto?, en abdomen, se utiliza esta técnica que se llama in-on-phase, o phase, que generalmente se dice que es como, ver, ¿no es cierto?, visualizar lo que es la grasa microscópica, especialmente los depositos en el hígado, ¿ya? Aumento de la grasa, ¿no es cierto?, en el hígado. Entonces es como la grasa microscópica más que nada, ¿ya? Y son realizadas con gradiente magnética, va con eco de gradiente. Entonces en algún momento, ¿no es cierto?, cuando están en fase, me están dando señal. Pero cuando están fuera de fase, se pierde la coherencia de ella, ¿no es cierto? O en fase contraria, simplemente no tengo señal. Entonces acá la grasa y el agua están dando señal en algún momento y en otro momento están fuera de fase y no dan señal. O en fase contraria. Lo que se llama dentro de la fase o fuera de la fase. Y esto se hace con ecogradiente. Y se hace, ¿no es cierto?, a través, no tengo gráfico acá. Se hace con tiempo de eco diferente. Generalmente en fase a 4.7 milisegundos, la grasa, ¿no es cierto?, va a estar en fase. Y con otro tiempo de eco, alrededor de unos 7.2 segundos, la grasa van a estar fuera de fase. Y así se va repitiendo la secuencia, con 2 tiempos de eco. O sea, son 2 tiempos de eco que yo obtengo. Una cuando están en fase, me va a dar señal la grasa y el agua. Dentro, ¿no es cierto?, la grasa y el agua comparten, ¿no es cierto?, voxel. En un voxel, tanto el agua y la grasa comparten. Y eso me permite hacer esta técnica, ¿ya? Entonces en fase los focos grasos acuosos se ven hiperintensos, ¿ya? O sea, los dos están dando señal. Pero cuando están fuera de fase, que es la grasa microscópica, especialmente, ¿no es cierto?, es la que disminuye intensidad y no da señal. Entonces afecta, ¿no es cierto?, lo que es la grasa que comparte el agua dentro de una célula, por eso hago de un voxel. Especialmente esta técnica que es dentro y fuera de fase, se utiliza especialmente en lo que es el hígado graso o adenoma suprarrenales. Esta técnica. Y se basa generalmente en el chemical shift, ¿no es cierto?, o desplazamiento químico entre el agua y la grasa, que es un artefacto. Al mismo tiempo que es un artefacto, a mí me permite utilizarlo como chemical shift de segundo grado, con esta técnica de ecogradiente, utilizarlo para fines diagnósticos, más que nada. Por eso se llama chemical shift de segundo grado. Cuando veamos artefactos, ahí vamos a explicar un poquito más el desplazamiento químico que está siempre presente en algunas secuencias. Bien, acá hay algunos casos, ¿no es cierto?, secuencias dentro y fuera de fase. Si se fijan, se utiliza especialmente en abdomen, en el hígado. Si se fijan, ¿no es cierto?, arriba tengo un abdomen que está dentro de fase, tanto la grasa, ¿no es cierto?, y el agua están dando señal. Y cuando están fuera de fase, lo que es la grasa microscópica, no me da señal. Entonces los bordes, especialmente donde ahí comparte el agua y la grasa, se forma como un borde en tinta china. De ahí la grasa no me está dando señal, se da fuera de fase. ¿Se fijan? Se forma como un borde de tinta china. Entonces esta secuencia, ¿no es cierto?, está fuera de fase. Es un tiempo de eco diferente. A 7.2 segundos más o menos, la obtención de este tiempo de eco
me permite, ¿no es cierto?, obtener la grasa no dando señal, baja su intensidad. Están fuera de fase la grasa y el agua. Pero en cambio, en fase, ¿no es cierto?, a 4.2 milisegundos más o menos de tiempo de eco, tanto la grasa y el agua me están dando señal. Dentro de la fase, fuera de fase. Y especialmente el hígado graso, ¿se fijan? Acá la grasa está dando señal. La grasa microscópica, los adipocitos, y dentro de fase. Pero fíjense, fuera de fase. Baja la señal. Porque hay acúmulo de grasa, ¿no es cierto? Un hígado graso. Acá no había acúmulo de grasa. Un hígado normal. Pero cuando el hígado se va poniendo esteatosis hepática, ¿no es cierto? Hígado graso, se produce la baja señal. ¿Se fijan? Dentro de la fase, fuera de la fase. Entonces se utiliza como fines diagnósticos. De química chip en segundo grado. Dentro de la fase, fuera de fase. Y fijarse una imagen fuera de fase, forman, ¿no es cierto?, los bordes de los órganos, ¿no es cierto?, como un tinta china. Baja la señal de la grasa acá. Acuérdense que acá se comparte a nivel celular comparte agua y grasa. Entonces la grasa disminuye esa señal fuera de fase. O están en fase contraria. Tanto el agua, ¿no es cierto?, como la grasa. No da señal la grasa disminuye la señal. Y nos sirve para efectos de tipo diagnóstico. La grasa microscópica. Realizado con eco de gradiente. Son T1. Bien. Fuera de fase, ¿no es cierto? La grasa no da señal y en fase tanto la grasa y el agua me dan señal. Más o menos de forma así gráfica. Esa es otra forma de, como técnica de saturación grasa, pero grasa microscópica, que se dice. En este caso se utiliza para los adenomas suprarrenales, ¿no es cierto? O para el hígado. O cúmulo de grasa. Bien, ¿alguna duda con respecto a estas técnicas? Método SCAN, dentro y fuera de la fase. Pero se utilizan las dos más que nada. ¿Alguna consulta con respecto a esta materia de técnica de saturación, jóvenes? Jóvenes, ninguna. ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe, sí ¿Me se lo escucha. escuchan? Sí. Es que me dejan. ¿Duda con respecto a estas técnicas de saturación? Son la Por mí, forma ninguna. son la forma de saturar, Spear, Spire. Después está el otro, que no es el método de Dixon, es el mejor método de Dixon. Es el mejor método, es el otro método que hay de mejor saturación que hay, mejor que Spire, mejor que Faxar. El problema es que el equipo no lo tiene. Por eso no hablo del método de Dixon. No lo tiene. Los más comunes generalmente son Faxat. Y Faxat es lo que más se ocupa con IST. ¿Ya? Spire algunas veces lo utilizo, ¿no es cierto?, en algún elemento metálico, especialmente la parte musculoesquelética, algunas veces no lo ocupaba más que nada en eso, hace muy pocas las veces. Pero generalmente siempre me baso en STIR. Cuando hay un elemento metálico, hago una secuencia STIR. Punto acá, porque Spire se puede hacer, pero el tiempo de adquisición es muy largo. O sea, si yo con Faxat me demoro 4 minutos, con Spire me demoro 8. Entonces, yo acuerdo que yo les dije, no sé, que está penado, en los países europeos está penado tener a un paciente más de 1 hora dentro de un imán. Entonces, te alarga mucho el tiempo de examen. Bien, ninguna duda. Nos vemos mañana entonces a las 19:30 horas, ¿ya? Mañana vemos eco de gradiente. ¿Ya? Ya, jóvenes.
Gracias por esperarme y nos vemos mañana. Mañana reafirmamos nuevamente con respecto, si se pone María Ignacia, por favor, si se puede preocupar con respecto a sus otros compañeros que no tuvieron presente, que la prueba de laboratorio el primero, ¿no es cierto? Y el de cátedra el 2 de julio, ¿ya? Antes de entrar a la Ya, semana de profe, receso, ¿ya? mañana Para que le mañana aviso. me confirma, ¿ya? Gracias, jóvenes. Nos vemos mañana entonces, 19:30 horas, ¿ya? Bien, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, Que chao. tenga buenas noches. Igualmente para todos.